Hola, muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle cómo instalar y orientar correctamente las antenas laterales Rufus para obtener el mayor rendimiento posible y obtener el mayor porcentaje de lecturas. Hoy no vamos a conectar cables, vamos a concentrarnos en lo más importante, que es en la colocación, la altura y la orientación de las antenas. La instalación recomendada es utilizando trípodes, aunque también puede sujetarse a arcos e incluso vallas. Aunque bueno, esta última no es la opción más recomendada. Pero bueno, sabemos que el trabajo a veces de un timer es precisamente eso, adaptarse a las condiciones de evento. Bueno, los trípodes para parlantes funcionan muy bien, son fáciles de transportar, son estables y permiten regular fácilmente la altura. Las antenas laterales Rufus tienen una ganancia de 12 dBi y tienen una polarización circular. En cristiano, estas antenas ofrecen una excelente capacidad de lectura y pueden detectar chips colocados en diferentes posiciones y orientación. Su haz tiene una apertura de 45 grados para cada lado, lo que proporciona una cobertura amplia. Esta es una diferencia importante respecto a las antenas de suelo, que tienen una orientación más específica y están especialmente optimizadas para determinada posición del chip. Bueno, gracias a esta apertura de 45 para cada lado y la polarización circular, pueden utilizarse en eventos donde no siempre podemos garantizar la manera en la que van a pasar los chips o la altura en la que van a pasar los chips. Su carcasa sellada de ABS la hace ideal para trabajar en exteriores y pesa solamente 3 kilos, con lo cual es súper liviana y la puedes transportar a cualquier punto intermedio donde vos quieras. Son especialmente útiles en duatlón, triatlón, acuatlón y llegadas de aguas abiertas. Con sus 70 centímetros de altura permiten cubrir una zona amplia del participante, prácticamente desde el pecho hasta las rodillas. Ahora bien, dependiendo del deporte y la posición del chips, podemos instalarlo de una u otra manera. Por ejemplo, si los participantes llevan el chip en el dorsal a la altura del pecho o a la altura de la cintura, colocaremos el centro de la antena a la altura aproximada donde creemos que va a pasar el chip. La referencia debe ser la posición real del chip, no simplemente la altura del participante. Después orientaremos la antena 45 grados hacia la dirección en la que llegan los participantes y las separaremos aproximadamente unos 4 o 5 metros una de otra. Y si las vamos a usar de línea de backup, lo que vamos a hacer es separarla unos 4 o 5 metros de lo que va a ser la línea principal. Si vamos a cronometrar una carrera donde el chip se coloca en el tobillo, como por ejemplo en triatlón, nos convendrá poner la antena a una menor altura. Como en este caso no podemos orientar el centro de la antena respecto al chip, lo que vamos a hacer es inclinarla un poquito hacia abajo. La inclinación de las antenas debe ser leve. No queremos apuntar al piso directamente. Lo que queremos hacer es maximizar y aprovechar la mayor cantidad de superficie. Por último, si vamos a cronometrar una carrera de aguas abiertas con llegada dentro del agua, donde el chip se utiliza en la muñeca, vamos a proceder a colocar la antena lateral en posición horizontal en el arco flotante. En nuestro canal de YouTube, en nuestra sección Little Big Tips, vas a poder encontrar un video explicativo muy piola donde vas a poder ver este tipo de montaje. Como siempre, no existe una única configuración perfecta para todos los eventos. La altura, el ángulo, la distancia entre antenas debe adaptarse al deporte, a la posición del chip, a la velocidad del participante. Antes de la carrera, hagan pruebas reales. Pasen caminando, corriendo, diferentes posiciones. Comprueben dónde comienza y dónde termina la zona de lectura. Y ajusten las antenas hasta conseguir una cobertura sólida y controlada. Una buena antena es importante, pero una buena instalación es lo que realmente marca la diferencia.